Ahora vamos a analizar el acuerdo Grupo Andino y Mercosur. La Comunidad Andina o el CAN está compuesta por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. También sería un mercado común, pero como el Mercosur es una unión aduanera imperfecta, que tuvo muchísimos inconvenientes. Yo creo que esos inconvenientes hizo que también se atrasaran las negociaciones Mercosur y Grupo Andino. Y usted tenga en cuenta que para lograr la unión sudamericana tan importante para la negociación en el ALCA, y tan importante como para poder generar más negocios entre nosotros, depende de la relación de los dos principales grupos en Sudamérica, que es el Mercosur y el Grupo Andino. Para que usted tenga una idea, el Grupo Andino hoy está compuesto por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Antes estaba Chile, que fue el primero en irse, porque eran las políticas para pertenecer al grupo eran muy importantes y no le permitía a Chile generar acuerdos comerciales con otros países, y Chile se quería expandir y no quería estar atado a la regla de un mercado común. Entonces fue el primero que en 1974 se fue. Y después le siguió Venezuela, que se fue para ser socio del Mercosur. Entonces está teniendo problemas estructurales y realmente no funciona como una comunidad. Y también teniendo en cuenta que Perú se volvió a reinsentar hace poco, se va acomodando en forma gradual, y Bolivia, como es un país de gran nivel de provincia, tiene muchísimas preferencias que realmente son grandísimas dentro del grupo, y muchas excepciones dentro del Grupo Andino. Aún así, con todas estas dificultades, se firmó un acuerdo de complementación entre la Comunidad Andina y el Mercosur, pero dividido. Primero empezó Brasil, como yo le decía, fueron los primeros, porque eran los más interesados de poder entrar en el resto de los países sudamericanos, porque le estaba ganando la competencia a México. Entonces fueron los primeros que realizaron el acuerdo, que se llama Complementación Económica número 39, que después se incorporó al acuerdo con el CAN. Después le siguió Argentina y el resto de los países. Pero ustedes fíjense qué interesante, que la mayor cantidad de acuerdos de complementación económica del Mercosur no fue con el CAN, sino fue en forma individual con cada uno de los países integrantes. Así que tenemos un acuerdo de complementación económica Mercosur y Perú, que fue realizado en 2003, generando y manteniendo la relación de Perú como asociado del Mercosur. Después, en el 2004, lo firmó Colombia, Ecuador y Venezuela. Colombia y Ecuador son asociados. Y Venezuela, a partir del 2006, ya se incorporó como socio, empezó los trámites para incorporarse como socio, y ya en el 2012 se incorporó como socio fehaciente con la aprobación de todos los parlamentos del resto del Mercosur. Pero en realidad la mayoría de los convenios es 4+1. Cada país negoció por separado con el Mercosur, como todos los acuerdos comerciales, que no lo profundizamos en los videos, pues ya lo aclaramos, primero respetando el patrimonio histórico, dando años para desgravarlo hasta dejarlos en cero, después con las partidas nuevas, los productos en litigio los protegen más, y donde hay mayor discusiones, y ahí viene, que son muy similares los países entre el Mercosur y la Comunidad Andina, los dos fuertes arraigos sobre la parte agrícola, no se ponen de acuerdo para ver cómo pueden comercializar la parte agrícola, la mayoría comercia commodities, entonces le resulta muy difícil poder llegar a acuerdos concretos, y la Comunidad Andina busca y está permanentemente reclamando excepciones permanentes para la liberación comercial en productos agrícolas que el Mercosur no se lo dan, y están discutiendo sobre ese tema. Aún así, usted tiene que tener en cuenta que los países de la Comunidad Andina tienen firmado en forma individual los ACES correspondientes con el Mercosur y son asociados. Así que hay preferencias arancelarias, hay que utilizarlas, conocerlas, verificar si su producto entra, para ver si hay algún tipo de beneficio para poder operar con el CAN. ¿Estamos de acuerdo? Como bien decíamos, primero arrancó Brasil con los acuerdos en forma específica y después siguió el resto. Un acuerdo específico y muy importante que realizó el Mercosur es con Bolivia. Fíjense, Bolivia integra el CAN, pero el Mercosur en 1997 firma un acuerdo específico con Bolivia. Y Bolivia le interesa, y como es un país pobre, tiene muchas preferencias arancelarias para operar con el resto de los países del CAN. Por eso sería bueno asociarse
con los bolivianos en el caso de que usted quiera acceder sin aranceles al CAN, porque la característica que tiene Bolivia, ser país más pobre, tiene preferencias arancelarias que son excelentes para poder ingresar. Yo le diría que a cualquier país, por eso es muy interesante ver los cupos que tiene Bolivia para poder aprovecharlos con asociaciones y poder aprovechar esas preferencias arancelarias que tiene asociándonos con algunos sectores en Bolivia. ¿Qué característica tiene Bolivia en sí? La inflación en promedio es un 8% anual, el desempleo es muy alto, por lo menos el 70% de la población económica activa pertenece al sector informal, el 7% de la población es considerado como sumido en el desempleo abierto, el 48% de la población vive en zonas rurales, el 33% vive en la indigencia, mucha pobreza, analfabetismo, mano de obra no calificada, que hace que, bueno, tenga ciertas características particulares Bolivia. Ahora, ¿qué pasa? Muchas preferencias arancelarias, todo el mundo respeta el patrimonio histórico, que es la par del 41% que ya viene arrastrado en la LADI. En las negociaciones aparte le dan más preferencias arancelarias, por lo tanto, como bien decíamos, Bolivia apunta a ser un país liberado en materia de comercio, porque fíjense un resumen de los acuerdos de libre comercio que tiene Bolivia. Tiene acuerdo de libre comercio con la Comunidad Andina, México, Chile y con el Mercado Común del Sur o con el Mercosur. En la actualidad, más de la mitad del comercio lo realiza con los Estados Unidos y Europa. Las materias primas, principalmente minerales, constituyen el grueso de las exportaciones, ¿sí? Bolivia tiene la ambición de transformarse en un pequeño país sin salida en el mar, en el eje, o manteniendo el eje en su energía y en el comercio. ¿Sí? Fíjense qué interesante. Al tener tantos acuerdos, busca generar y ser el centro del comercio para que nos asociemos con ellos y podamos generar negocios. Por ejemplo, tiene un acuerdo bilateral de tercera generación con México, donde también le brindó un montón de descuentos preferenciales por ser el país pobre o más pobre de toda la región. Así que, ojo que puede ser un polo muy interesante para los inversores para acudir a Venezuela. El futuro de Bolivia es ser un punto de reexportación para las empresas argentinas y brasileñas para acceder con costos más bajos al mercado de la comunidad andina y hasta yo le diría también de México.